Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Como todos los domingos, estamos, ¿no es cierto?, compartiendo a través de estos videos la palabra del Señor. El día de hoy nos vamos a hacer una pregunta con respecto a los sellos sobrenaturales que han estado ocurriendo el último tiempo, prácticamente en todo el planeta. A unos más que a otros les ha tocado, ¿no es cierto?, sufrir las consecuencias de estos climas extremos que estamos viviendo, ¿no es cierto?, y que están trayendo grandes catástrofes a algunos puntos en nuestro planeta. Así que hoy nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no es cierto?, si todos estos acontecimientos que hemos estado viendo sobrenaturales, ¿no es cierto?, casi hechos apocalípticos, realmente corresponden a lo que nos están diciendo a través, ¿no es cierto?, de los noticieros, que todo lo que está ocurriendo es producto del calentamiento global. Pero a mí me ha surgido una pregunta, si todo esto corresponde realmente al calentamiento global o corresponde a la mano de Dios. ¿Ya? He estado estudiando un poco el tema y lo vamos a analizar el día de hoy, ¿no es cierto?, con cuidado, con tranquilidad, ¿ya? Y con revisando, por supuesto, la palabra del Señor, porque si estos hechos que están ocurriendo, como por ejemplo uno de los últimos hechos catastróficos que ocurrió a fines de septiembre con este huracán, ¿no es cierto?, Ian, donde hizo grandes destrozos en varios puntos del planeta, no fue solamente en un lugar específico, sino que pasó por varios lugares, ya varios países, y causó un daño tremendo. El día de ayer, por ejemplo, ocurrían unas inundaciones en Nigeria donde hubieron alrededor de 190 muertos y una cifra que seguía aumentando. El día de hoy creo que también México iba a tener consecuencias con algunos huracanes de características similares al de a fines de septiembre, el del huracán Ian. El día de hoy también el huracán que iba a azotar México iba a ser categoría 4, ya estamos hablando de 200 a 250 kilómetros por hora, que iba a haber viento de esa velocidad. Así que es de imaginarse que eso también va a causar gran destrozo en México, ¿ya? Y estos acontecimientos vienen ocurriendo uno tras otro, grandes inundaciones, ¿no es cierto? Ha sido una cosa terrible para la gente que ha estado viviendo esta situación, le ha tocado de enfrentar estos climas extremos. Y la explicación que nos están dando, ¿no es cierto?, que todo esto es producto del calentamiento global. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué tan cierto es esto que todo lo que estamos viendo hoy día y todos los hechos que están ocurriendo corresponden realmente al calentamiento global? Por supuesto, no estoy tratando de justificar hoy día, ¿no es cierto?, o desmentir que el calentamiento global no existe. Eso no es así. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto?, de que el planeta está destruido. Eso es imposible tratar de justificar o decir que el planeta no está destruido, lo está. Los hechos están a la vista, es decir, las explotaciones que hemos tenido en nuestro planeta a gran escala es terrible. Por ejemplo, la explotación del oro que fue sin control, ya a gran escala, la plata, el hierro, el carbón, ya el petróleo, el gas natural, el litio, y así
la mayoría de los minerales, ¿no es cierto?, han sido explotados a gran escala, ¿no es cierto?, han despedazado la tierra, por supuesto, y todas estas consecuencias que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, producto de esta explotación sin control, ¿no es cierto?, por el afán de enriquecernos, por el afán de tener más poder, de tener más dinero, de tener más lujo. Todo esto, ¿no es cierto?, nos ha llevado a destrozar lo que Dios puso en nuestras manos. Este planeta tan maravilloso, ¿no es cierto?, tan perfecto, tan extraordinario, está hecho pedazos. Ya no podemos discutir eso, ¿no es cierto?, porque los hechos están a la vista de que el planeta ha sido despedazado. De hecho, por ejemplo, una de las consecuencias de esta catástrofe que nos trae, ¿no es cierto?, el hecho de que la Tierra se ha hecho pedazo, es la fuerza que tiene la Tierra para producirnos, ¿no es cierto?, los alimentos. Tanto así, ¿no es cierto?, que las verduras que hoy estamos consumiendo, las frutas que hoy estamos consumiendo, los vegetales que hoy estamos consumiendo, prácticamente estamos hablando de productos casi artificiales, ¿ya? Porque para poder sacar una producción alta, para poder sustentar a la humanidad, a los seres que vivimos en este mundo, tienen que echarle a la tierra, ¿no es cierto?, y a los productos una cantidad de químicos, fertilizantes, ¿no es cierto?, para que puedan dar el fruto ya a su tiempo y que pueda también producirse en gran cantidad para abastecer la humanidad. De manera que lo que estamos comiendo ya podríamos decir que estamos comiendo vegetales, frutos, verduras prácticamente artificiales, ¿ya? Así que todo esto es consecuencia, por supuesto, de los destrozos que se han hecho en el planeta, ¿ya? Pero también tenemos estas catástrofes, ¿no es cierto?, estos huracanes, estos terremotos, estas lluvias torrenciales que en cosas de minutos se crean grandes inundaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy día, si realmente todo corresponde al calentamiento global o también aquí está la mano de Dios, ¿ya? Si dijéramos que esto es producto del calentamiento global, que estos fuertes vientos de 250 kilómetros por hora cuando se levantan estos huracanes destrozan ciudades enteras, si dijéramos que esto corresponde al calentamiento global, ¿cómo explicaríamos, por ejemplo, las catástrofes y los hechos también sobrenaturales que ocurrieron en el pasado, cuando no había calentamiento global? Como por ejemplo, en el primer caso que vamos a ver hoy día, el diluvio, esta lluvia torrencial que cayó alrededor de 40 días, ¿no es cierto?, y que causó esta primera catástrofe natural, por así decirlo, como le llama hoy día la ciencia, ¿no es cierto?, catástrofe natural, debido al calentamiento global. ¿Cómo explicaríamos ese hecho en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, donde ocurrió esta inundación a gran escala? ¿Y cómo lo explicaríamos si todavía en aquel entonces no había calentamiento global, todavía la Tierra no estaba destrozada, todavía no se levantaban las industrias explotando todos los minerales que existen en este mundo, ¿ya? Todavía no se creaba el automóvil, todavía no se explotaba el petróleo, todavía no existían los grandes aviones, todavía no existían los barcos que hoy existen, ¿no es cierto?, que la mayoría funciona a petróleo, ¿ya? No existía la civilización como la conocemos hoy en día, ya no existía la industria como la conocemos hoy día, por ende entonces no había todavía
destrozos, grandes destrozos en la tierra, y trajo esta consecuencia que está relatada en el libro de Génesis capítulo 6, donde nos encontramos, ¿no es cierto?, con esta primera catástrofe, cuando no había calentamiento global. Los hechos históricos, en este caso la Biblia, relata, ¿no es cierto?, que esto vino de Dios, que el diluvio fue mandado por Dios, ¿ya? Cuando no había calentamiento global, se levantó esta lluvia como nunca se ha levantado más en la tierra, y no se va a levantar porque, según la Escritura, la palabra del Señor dice que Él nunca más va a volver a destruir la tierra con agua. Claro, vamos a tener grandes inundaciones como las que estamos viendo hoy en día, pero que el mundo vaya a desaparecer por agua, Dios lo estableció que nunca más lo iba a hacer, ¿ya? Pero tenemos este primer hecho relatado en el libro de Génesis, Génesis 6, versículo 17, por ejemplo, donde dice la palabra del Señor, dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y bueno, esto fue a causa, ¿no es cierto?, de la maldad que se levantó en ese tiempo, a causa del pecado que había en los hombres, que dice la Escritura que continuamente los hombres pensaban en el mal. Era el pensamiento que tenían desde que se levantaban hasta la tarde, su pensamiento era de continuo en el mal. Entonces esta maldad colmó al Dios eterno, que decidió, ¿no es cierto?, eliminar al hombre de la faz de la tierra, utilizando un hecho, ¿no es cierto?, sobrenatural, que fue la lluvia, ¿ya? No es que no lloviera, dice la Escritura que en ese tiempo caía un rocío, una garuga para regar la tierra, pero no conocía la gente de aquel entonces, al parecer, una lluvia, ¿no es cierto?, a gran escala, ¿ya? Así que por ende las palabras de Noé causaban, ¿no es cierto?, risión, causaban, ¿no es cierto?, burlas, y por supuesto endurecer el corazón, porque no conocían tal situación, la gente que vivió en ese tiempo, ya no conocían la lluvia de esa manera como cayó en el diluvio. Pero ya tenemos, ¿no es cierto?, un hecho histórico relatado, donde también hay evidencia, donde también la arqueología ha confirmado que sí, la tierra sufrió una gran inundación, quedaron las huellas, ¿no es cierto?, en el planeta, que sí existió una gran inundación, ¿ya? Y están en parte de la historia, ya, ese hecho que ocurrió donde no había calentamiento global, pero ocurrió un hecho, ¿no es cierto?, sobrenatural, digamos, de gran escala. También, por ejemplo, en el libro de Job se los menciona también que allí también ocurrieron hechos sobrenaturales. Y esto tiene que haber sido, ¿no es cierto?, algunos par de años más después del diluvio. El libro de Job, aunque está, ¿no es cierto?, antes de los Salmos, no podemos pensar, ¿no es cierto?, que Job vivió en esa época después digamos, de los reyes de Israel o de los sacerdotes, ¿ya? Se cree que este personaje Job vivió más o menos en la época de los patriarcas, dado, ¿no es cierto?, que él personalmente hacía sacrificios a Jehová Dios, ¿ya? Y después que salen los sacerdotes, ¿no es cierto?, después que se establece el sacerdocio en Israel, eran los sacerdotes que hacían los sacrificios. Antes de los sacerdotes, antes que existiera el sacerdocio, antes que se levantara Israel como nación, ¿no es cierto?, antes de que Dios lo sacara de Egipto,
Antes de eso eran los patriarcas que hacían los sacrificios, que tenían esta intimidad con Dios directamente, como lo fue Abraham, por ejemplo, que él hacía sacrificios a Jehová, ¿ya? Personalmente, porque aún no existían los sacerdotes, ¿ya? Y Job hacía exactamente lo mismo, así que se cree que, o se data de que Job más o menos vivió en ese tiempo, ¿ya? Lo cierto es que en el caso de Job, ¿no es cierto?, encontramos también de que también allí ocurrieron unos hechos, digamos, sobrenaturales, ¿no es cierto?, unas catástrofes naturales, donde tampoco había, ¿no es cierto?, calentamiento global, donde no se conocía el calentamiento global, o donde todavía la Tierra no había sido destrozada, como le mencionamos antes. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, en verso 16, dice que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Este hecho, ¿no es cierto?, ocurre dado, ¿no es cierto?, que Dios le quita todo lo que tenía Job, todas las riquezas, todos los bienes, ¿no es cierto?, y le vinieron consecuencias una tras otra, y dentro de estas cosas que le vinieron a Job, le vino este hecho sobrenatural, donde queda relatado que fuego de Dios cayó del cielo, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, si realmente cayeron meteoritos a la Tierra, o si fue algún tipo de volcán que digamos, causó este mal a Job, ya matándole prácticamente todos sus animales. Pero lo cierto es que allí ocurrió un hecho sobrenatural, donde queda relatado que fuego cayó del cielo, ¿ya? Está este relato. También en Job 1.19 también se dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí también sus hijos mueren, estaban todos bajo la casa del primogénito de Job, estaban todos sus hijos allí, y, ¿no es cierto?, dice que se levantó un gran viento, algún tipo de huracán, ¿no es cierto?, y pasó por esa zona destrozando la casa donde ellos estaban, y mueren todos, ¿ya? Tampoco había en aquel entonces calentamiento global, ¿ya? Y ocurre este hecho, tal como lo mencionan, ¿no es cierto?, los siervos de Job cuando le venían a dar la noticia, en el caso de Job 1.16, donde ellos le dicen: fuego de Dios cayó del cielo. Es decir, ellos reconocieron inmediatamente que lo que estaba ocurriendo provenía de Dios, lo atribuyeron a que eso venía de Dios, ¿ya? Eso quiero que lo recuerden, porque hoy día lo que está ocurriendo no se lo están atribuyendo a Dios, sino que se lo están atribuyendo al calentamiento global, y eso es lo que estamos analizando, si realmente los hechos que están ocurriendo por causa del destrozo que se ha hecho en la Tierra y por este famoso calentamiento global, o si realmente los hechos que estamos viendo provienen de la mano de Dios. Y aquí estamos viendo que ocurrieron hechos similares en el pasado, cuando no había calentamiento global, y en aquel entonces se le atribuyeron estos hechos a la mano de Dios. Hoy día se le está atribuyendo al calentamiento global, y eso es lo que quiero que analicemos y lo veamos, ¿no es cierto?, y entendamos, y que abramos los ojos, porque nos estamos quedando con esa información y tal vez no es correcta. Sigamos analizando algunos otros hechos que ocurrieron. Otro de los hechos que ocurrió también sobrenatural, que está también en la historia, ¿ya?, es el hecho que ocurrió, ¿no es cierto?, en Sodoma y Gomorra.
también allí ocurrió un hecho, ¿no es cierto?, sobrenatural, que eso está relatado en el libro de Génesis, capítulo 19. Capítulo 19 está relatado este hecho donde quedó registrado este hecho sobrenatural que ocurre en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Donde todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, que estos dos pueblos se desbandaron, digamos, cometiendo pecados atroces, ¿ya? Donde Dios también decide eliminar estas dos ciudades que al parecer eran metrópolis, en aquel entonces eran las ciudades más grandes que podían existir, ya donde estaba, podríamos decir, la civilización en aquel entonces, y por ende, ¿no es cierto?, también estos pecados eran en extremo. Dios decide eliminar estas ciudades, ya, y queda registrado en el libro de en el libro de Génesis, capítulo 19. Yo voy a leer el versículo 24, donde dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Ya? Este relato, ¿no es cierto?, también ha sido muy polémico en la historia, ya, y no solamente está registrado en la historia bíblica, también lo mencionan, ¿no es cierto?, los libros de historia, también los arqueólogos, ¿no es cierto?, ha sido un tema interesante para la arqueología, donde han ido a excavar, donde han ido a buscar, donde efectivamente han encontrado en esa zona donde estuvo ubicada Sodoma y Gomorra restos, ¿no es cierto?, donde han excavado, han encontrado restos de una ciudad antigua, datada de la época de Sodoma y Gomorra. Se han encontrado los registros, ¿no es cierto?, de que efectivamente en aquel lugar sí hubo fuego y hubo azufre, ¿ya? Eso no se puede descartar, ¿no? Ya ese hecho, digamos, de la historia, o sea, están las secuelas, están las evidencias de que efectivamente allí hubo fuego a gran temperatura y azufre, ¿ya? También están registros de que efectivamente hubieron dos ciudades en esa zona, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Y por supuesto, ¿no es cierto?, cada uno de estos hechos que ha estado en la historia, donde han habido catástrofes naturales como las que estamos mencionando, en este caso fue fuego que cayó del cielo, ¿ya? Mire, hay un científico de la Universidad Inglesa de Bristol, dijo que la trayectoria de un meteorito y su posterior explosión en el año 3123 a.C. podrían explicar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, unos científicos han llegado a esta conclusión, digamos, donde ellos han logrado datar de que en ese año hubo una lluvia de meteoritos, ya, que probablemente cayó en esa zona, y eso podrían explicar entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y eso sería, digamos, lo más probable que ocurrió, digamos, por eso ellos vieron que cayó fuego del cielo. También se encontró cerca de esa zona una tablilla. Cuando la lograron descifrar, se dieron cuenta de que alguien relató o vio lo que ocurrió, ¿no es cierto?, y él en la tablilla describió que realmente del cielo cayó algo, o cayeron una lluvia, tiene que ser una lluvia de meteoritos, obviamente, que realmente cayó, digamos, en Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y tampoco en ese tiempo, en esa época, podríamos hablar de calentamiento global, ¿ya? Pero ocurrió este hecho realmente extraordinario, digamos, en esa zona, ¿ya?, que destruyó Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver unas más, ¿no es cierto? Es inevitable no hablar, cuando hablamos de estas catástrofes y de estos hechos sobrenaturales que han ocurrido a través de la historia de la humanidad, es inevitable, ¿no es cierto?, no hablar de las 10 plagas
de Israel, de Egipto. ¿Ya? Cuando Dios libera a Israel de Egipto, ¿no es cierto? O para liberarlo, para poder sacarlo, Él, ¿no es cierto?, manda estas 10 plagas a Egipto, para que a través de estas catástrofes naturales, Dios, usando la propia naturaleza, le hace presión a Faraón para que pueda dejar ir al pueblo de Israel y poder sacarlo de allí. No había otra manera de sacar al pueblo de Israel sino que a través de estas catástrofes, castigando con la naturaleza, usando todo lo que conocemos en la naturaleza, ¿no es cierto? Dios usó todo esto para poder presionar a Faraón y que dejara ir al pueblo de Israel, lo liberara, poder rescatarlo de la esclavitud, rescatarlo de las garras, de la opresión, del abuso que había en Israel, en Egipto, hacia el pueblo israelita. ¿Ya? Y en estas 10 plagas que Dios utiliza para presionar a Faraón, usa la naturaleza, ¿no es cierto? Y fueron plagas extraordinarias. Vale recordar, ¿no es cierto?, cómo ocurrieron un poco esos hechos. Por ejemplo, una de las primeras señales que Moisés hace ante Faraón es, ¿no es cierto?, que la vara que llevaba en su mano tanto él como Aarón se convirtieran en serpiente. Y aquí, ¿no es cierto?, pasa algo asombroso, porque también el faraón tenía, ¿no es cierto?, hechiceros, encantadores, que hicieron exactamente lo mismo que hicieron Moisés y Aarón, convertir unas varas en serpiente. Esta señal que recibe Faraón al ver esta situación, ¿no es cierto?, de que Moisés y Aarón hacen esto y que sus encantadores, sus hechiceros hacen lo mismo, la primera señal, la primera información que recibe Faraón es decir, bueno, esto en realidad es un engaño. Quieren hacerme creer que Dios tiene poder, quieren hacerme creer que de Dios pueden hacer estas cosas, cuando mis hechiceros, mis encantadores, mis sabios, mis consejeros que están al lado mío, pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, la primera información que recibe Faraón es que esto es un engaño, que a través del engaño quieren, ¿no es cierto?, sacar al pueblo de Israel. Así que inmediatamente el corazón de Faraón se endurece, ¿no es cierto?, y los toma por un chantaje, los toma, ¿no es cierto?, por un engaño a Moisés y Aarón, y él no hace caso a estas señales. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en este caso cuando ellos convierten las aguas del río Nilo en sangre. Los hechiceros hacen también lo mismo, y toda esta información la va recibiendo Faraón, ¿no es cierto?, y él dice, bueno, estas cosas realmente no vienen de Dios, ya son solamente trucos de Moisés y Aarón. Ya también ocurre, ¿no es cierto?, con la siguiente plaga, y cada vez más, cada plaga que venía, el corazón de Faraón, en vez de ablandarse, ¿no es cierto?, se iba endureciendo más, ya, dado que los hechiceros y la gente que estaba a su alrededor, los sabios que tenía a su alrededor, eran capaces también de hacer lo mismo, ya. No así, ¿no es cierto?, cuando llega la tercera plaga, la plaga de los piojos, ¿ya? Los hechiceros, los sabios de Egipto, no pudieron seguir el ritmo que llevaban los Moisés y Aarón con las plagas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 del libro de Éxodo, ya, donde están mencionándose las plagas,
en el capítulo 8 de Éxodo, en el versículo 19. Voy a leer del 16. Del 16 en adelante, para que veamos lo que ocurre aquí ya en la tercera plaga. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Ya en la tercera plaga, por ejemplo, menciona aquí el libro de Éxodo que los hechiceros de Faraón, ellos mismos le dicen a Faraón: ¿sabes qué es lo que está ocurriendo? No es un engaño de Moisés ni Aarón, no es un truco, no es una hechicería, no es una magia, no es un encantamiento. Realmente lo que está ocurriendo proviene de Dios, es el dedo de Dios, es la mano de Dios que está haciendo que ocurran estos hechos sobrenaturales. Y en aquel entonces no había calentamiento global, no había, ¿no es cierto?, destrozo de la tierra, no habían consecuencias del daño que hoy estamos viviendo en la tierra. Entonces, ¿cómo podíamos explicar esas cosas? Solamente que provenían de la mano de Dios, ¿no es cierto? Y por supuesto, las otras plagas ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Las 10 plagas de Israel ustedes, ¿no es cierto?, buscan en YouTube o películas, está lleno de películas con respecto a las 10 plagas de Israel en Egipto. Ha sido una historia conocida por la humanidad, están los libros de historia, están también en la arqueología, ¿ya? También últimamente, ¿no es cierto?, pudieron encontrar en el Mar Rojo, por supuesto a lo mejor no en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde Dios ahogó y mató al ejército de Faraón con el mar, ya, porque las corrientes, ¿no es cierto?, van arrastrando las evidencias que había en los carros, las armas que eran de hierro. Todas esas evidencias se han ido encontrando en el Mar Rojo, ¿ya? Poco a poco han ido apareciendo, ¿no es cierto? Se han dado el tiempo, ¿no es cierto? Hoy día con la tecnología pueden bucear a más profundidad y encontrar, ¿no es cierto?, estos evidencias de que allí hubo una gran mortandad, de que hubo un ejército grande que murió allí, ¿no es cierto?, donde hay evidencia el día de hoy. Son hechos también que no se pueden discutir, y allí ocurrieron hechos muy tremendos, muy grandes. Cayó granizo mezclado con fuego. Imagínense el espanto que tiene que haber sido eso, ¿no es cierto?, de ese hecho tremendo, ¿ya? Una niebla, ¿no es cierto?, que dice que una oscuridad tremenda, y la niebla esa oscura podía incluso hasta palparse. Ocurrieron hechos muy extraordinarios. Lo mismo pasa cuando Jehová divide el mar, ¿no es cierto?, que lo más probable es que tiene que haber sido un huracán como los que hoy día nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿ya? El huracán Ian, por ejemplo, yo vi las imágenes de este huracán cuando pasó por Cuba, cuando pasó por varios países, por varios puntos del planeta. Las imágenes son impresionantes, ustedes pueden verlas, están en las redes sociales, estas imágenes de este huracán, que realmente fue espantoso y extraordinario ver ese poder, digamos, de la naturaleza, que para mí proviene de Dios en este caso, ¿ya?, y no del calentamiento global. Realmente es extraordinario, porque en uno de los puntos donde pasó logró recoger el mar,
por varios metros hacia adentro, ¿ya? Y por varias horas sostuvo el mar antes que volviera a su normalidad. Así que está relatado en el libro de Éxodo, ¿no es cierto?, que cuando Dios separó las aguas, utilizó un viento que tiene que haber sido, ¿no es cierto?, algo similar a este huracán que nosotros vimos a fines de septiembre, que logró recoger el mar a este viento de 250 kilómetros por hora, ¿ya? Así que si alguno tenía duda de que Dios podía abrir el mar con un viento, bueno, lo vimos en fines de septiembre, que Dios sí lo puede hacer, ¿ya? Con un huracán de categoría 4 logró tomar el mar y llevarlo hacia adentro, ¿no es cierto?, por varias horas, ¿ya? Así que no podemos darle más vuelta a eso, buscarle, como se dice, la quinta pata al gato, porque los hechos están a la vista, las plagas que ocurrieron en Egipto, esos hechos extraordinarios, hoy día los estamos viendo con nuestros propios ojos, a través de la televisión. Si es que no ocurre en nuestras naciones, lo podemos ver a través de la televisión, en el punto donde están ocurriendo estos hechos extraordinarios. Para mí, vienen de la mano de Dios y no tengo ninguna duda de eso, y no del calentamiento global, porque estos hechos que hoy día estamos viendo ocurrieron en el pasado cuando no había calentamiento global. En el caso de Egipto todavía no había una explotación, como yo les mencionaba, de los minerales que existen en la Tierra, ¿ya? No había este destrozo grande, no había calentamiento global, y ocurrieron estos hechos que hoy día nosotros también lo estamos viviendo en nuestra época, que la ciencia hoy día está diciendo que estos hechos son consecuencias del calentamiento global. Yo no lo creo, y no estoy diciendo que el calentamiento global no existe, porque no podemos taparlo con un dedo, el destrozo que se ha hecho en la Tierra, pero las consecuencias del destrozo que se ha hecho en la Tierra para mí no corresponden con los hechos sobrenaturales que están ocurriendo en la naturaleza. Esto es mano de Dios que está ocurriendo, que está pasando en nuestro planeta, y que va a seguir ocurriendo, porque la Biblia lo menciona, que van a haber lluvias de meteoritos, que van a venir lluvias de granizo a gran escala, como lo hubo en España, donde cayeron granizos, ¿no es cierto?, del tamaño de una pelota de tenis, donde los vehículos que estaban a la intemperie, ¿no es cierto?, los vidrios fueron todos rotos, las latas fueron aholladas, los techos de algunas casas se desprendieron por el peso del granizo. Entonces estamos viendo hechos sobrenaturales que se le está atribuyendo al calentamiento global, y eso es peligroso. Es peligroso porque la información que se está entregando es una información de decirle a la gente que no es la mano de Dios, que la gente puede estar tranquila porque son hechos causados por productos del calentamiento global, pero nada más que eso, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta información? Es la misma información que estaba recibiendo Faraón cuando él puede decir, bueno, esta cosa no viene de Dios, esta cosa es un engaño de Moisés, de Aarón, y eso hacía que el corazón de Faraón se endureciera. Lo mismo está pasando hoy día, el corazón de las personas se está endureciendo, no está considerando que estas cosas provienen de la mano de Dios, ¿ya? Y se quedan tranquilos con esta información, y entonces ellos dicen, bueno, podemos seguir haciendo lo que queramos, no reconociendo a Dios en sus vidas, ¿ya? Entonces ese es el peligro de recibir esta información donde se nos dice, ¿no es cierto?, que todo es producto del calentamiento global. Por supuesto, el calentamiento global trae consecuencias, como yo le mencionaba, por ejemplo, la alimentación, que nos cambió casi el 100%, porque lo que estamos comiendo ya es todo casi artificial, incluyendo las verduras y las frutas, las legumbres, toda esta cosa que antiguamente era todo natural, bueno, hoy día ya no. Todo esto está basado a químicos, ¿no es cierto?, a fertilizantes, ¿ya?
a químicos después para que le echan a estas plantas para que las plagas de bichos no se exterminen los sembrados. Es decir, todo este tipo de cosas las estamos consumiendo nosotros, ¿ya? Ese es un daño directo del calentamiento global, es un daño directo del destrozo que se ha hecho en la Tierra, pero las catástrofes naturales no todas provienen del calentamiento global. Hay catástrofes que están ocurriendo que provienen directamente de la mano de Dios, y eso tenemos que considerarlo. Los hijos de Dios, los que han creído en Dios, ¿no es cierto? No nos dejemos engañar por estas informaciones que están saliendo en la televisión, que todo le echan la culpa al calentamiento global. Claro que no todo corresponde a eso, ¿ya? Porque estos hechos que hoy día estamos viendo ocurrieron en el pasado cuando no había calentamiento global, y podemos decir directamente vinieron de la mano de Dios, y hoy día hay hechos que están ocurriendo, para mí vienen directamente de la mano de Dios, ¿ya? Así que consideremos eso, pensemos eso, ¿ya? Tal como lo dijeron los hechiceros de Faraón, y le dijeron a Faraón, ¿sabes qué? Lo que está ocurriendo realmente en Egipto no es producto de una hechicería, no es producto de una magia de Aarón y de Moisés, sino que es directamente del dedo de Dios, ¿ya? Quería tocar este tema el día de hoy, y quiero terminar con esto. El último huracán, como les mencionaba yo, que ocurrió, ¿no es cierto?, en varias regiones del planeta. Yo les voy a mencionar aquí, por ejemplo, por dónde pasó este huracán que pasó a fines de septiembre, ¿no es cierto? El huracán Ian pasó por Cuba, pasó por Florida, Colombia, Venezuela, Jamaica, Trinidad y Tobago, Islas Caimanes, el sureste de Estados Unidos, ya por todos estos lugares pasó y dejó destrozos tremendos, destruyó ciudades completas. Cuba, por ejemplo, Cuba quedó prácticamente sin luz, ya todo lo que existía, digamos, de energía la destrozó. Le va a costar varios tiempos poder restablecer ese servicio, ¿ya? Y los daños materiales, por supuesto, viviendas, calles, infinidades de destrozos, digamos, a gran escala. Pero todo eso no termina allí. Después que pasa el huracán, viene una serie de consecuencias que se van después midiendo, ¿no es cierto?, a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos ya mencionó que están sufriendo las consecuencias ahora de este huracán que pasó con la bacteria, la famosa bacteria llamada come carne. Ya, esa bacteria estaba, ¿no es cierto?, estaba, pero cuando pasó el huracán empezaron a notar que los casos por esta bacteria come carne ha aumentado en un 45%, ¿ya? Yo les voy a mencionar aquí, tengo la noticia aquí, se las voy a leer. Dice, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos destacan que el Vibrio vulnificus, que es conocido como, ese es el nombre científico en realidad, pero se conoce como la bacteria come carne, dice, se puede encontrar en entornos de agua soluble, es decir, que contiene sal caliente, y que la infección puede provocar brotes y úlceras en la piel. Actúa con más agresividad en personas que tienen el sistema inmunitario debilitado por medicación o enfermedades crónicas. En estos casos, la inflamación puede ser mortal si la bacteria entra en el torrente sanguíneo, lo que provoca síntomas como diarrea, calambres abdominales, vómitos, fiebre y escalofríos. ¿Ya? Esa noticia la subió hace poquito Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde están preocupados porque ha habido
un aumento de estas enfermedades por la bacteria llamada bacteria come carne, ya, donde a las personas les salen úlceras en el cuerpo, les salen manchas negras en el cuerpo, ya, y la preocupación ha sido grande porque esa bacteria está en el agua, y evitar el agua, las inundaciones donde pasó el huracán, toda la gente tuvo que pasar por el agua, arrancar de estas inundaciones grandes, es decir, hacerle el quite al agua fue imposible, y la bacteria se encontraba en el agua, así que imagínense, pasó el huracán, pero las consecuencias materiales que dejó inmediatamente, después vienen las consecuencias, ¿no es cierto?, de las enfermedades que acarrea y que están prácticamente estas bacterias en el agua. Así que la cosa es terrible. Para mí, mano de Dios, para mí esto proviene directamente del dedo de Dios, como dijeron los hechiceros a Faraón, ¿ya? Y hay cosas que no corresponden al calentamiento global que están ocurriendo, así que no todo es culpa del calentamiento global, aquí es culpa de la maldad, del pecado que está en la humanidad y que Dios, ¿no es cierto?, está empezando a actuar, y es importante que tengamos que decir estas cosas para que reconozcamos, ¿no es cierto?, para que nos acerquemos al Señor y podamos reaccionar, hacer lo que hizo el pueblo de Nínive, arrepentirnos, acercarnos a Dios, considerar cómo estamos actuando, considerar cómo estamos procediendo, ¿ya? Y no quedarnos con la información que se nos está dando, que todo proviene del calentamiento global. Así que les dejo esta información para que consideremos los hechos que están ocurriendo, porque vienen muchos más todavía, ¿ya? No, estas cosas no van a parar, ¿ya? Así que, pero pensemos en eso y acerquémonos al Señor, ¿no es cierto? Y la información que se nos está dando, no toda corresponde, ¿no es cierto?, a la realidad, ¿ya? Hay hechos que tenemos que pensar si realmente corresponden al calentamiento global o no. Y una de estas me hizo pensar mucho, porque yo dije, si todas estas cosas vienen del calentamiento global, ¿qué pasó en el pasado? ¿Cómo ocurrieron esos hechos si no había calentamiento global? Así que lo dejo con ese pensamiento. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana para estar hablando también y analizando hechos que ocurren y que están relatados en la palabra del Señor y poder analizarlo. Así que Dios de paz les bendiga, tengan una rica semana junto a sus familias, ¿ya? Y no se olviden de estar escudriñando constantemente la palabra del Señor.